Este edificio que estás viendo en pantalla es el Hotel Pennsylvania, ubicado en el 401 de la Avenida Séptima frente a la estación Pennsylvania y el Madison Square Garden en Nueva York. Aquí, en la madrugada del 28 de noviembre de 1953, sobre las 2:55 am, un hombre se arrojó desde el 11º piso para quitarse la vida. Su nombre era Frank Olson, un científico que había trabajado para el ejército norteamericano y la CIA. Lo que inicialmente fue un simple evento desafortunado para su familia empezó a tomar un cariz bastante turbio cuando en 1975, tras unas investigaciones, el Washington Post publicó un artículo en el que el gobierno admitía que a Frank Olson le habían dado LSD sin su consentimiento como parte de un experimento que al parecer salió mal. El LSD, una potente droga psicodélica, habría desestabilizado la mente de Olson al punto de inducirlo a cometer suicidio. El escándalo en aquel entonces alcanzó dimensiones tan bochornosas que el gobierno estadounidense no tuvo más remedio que indemnizar a la familia de Olson con $750,000 a cambio de que retiraran una demanda que habían iniciado en su contra. Pero la cosa no acabó ahí. En 1995, Eric Olson, hijo del finado, aún con ciertas dudas en su cabeza por esclarecer todo lo ocurrido, hizo exhumar el cuerpo de su padre para que fuera revisado por un experto. Fue entonces cuando el Dr. James E. Starrs, forense de la Universidad George Washington, descubrió que Olson había sufrido un fuerte trauma en la cabeza antes de ser arrojado por la ventana. En otras palabras, Olson había sido asesinado. El porqué lo hallamos en el libro del periodista Stephen Kinzer, Envenenador en Jefe, Sidney Gottlieb y la CIA en búsqueda del control mental. Frank Olson fue uno de los científicos que trabajó en el proyecto secreto MK-Ultra. El MK-Ultra fue una serie de investigaciones desarrolladas en forma clandestina por la CIA, el ejército y el gobierno entre 1950 y 1973 tentativamente, cuyo objetivo principal era encontrar métodos eficaces para controlar la mente humana. Dichos métodos incluirían una amplia gama de herramientas como el uso de químicos y drogas, especialmente el LSD, la hipnosis, la privación sensorial e incluso la tortura y los abusos sexuales. Quien ordenó iniciar este proyecto fue Allen Dulles, director de la CIA, a quien te nombré en el video Psicopatía y Sadismo en la Élite que puedes hallar en nuestra página de Facebook. Dulles junto con su hermano John eran representantes de la poderosa familia Rockefeller a través de la firma de abogados de Wall Street, Sullivan y Cromwell, según el libro El tablero de ajedrez del diablo, Allen Dulles, la CIA y el surgimiento del gobierno secreto de Estados Unidos, escrito por David Talbot. Allen Dulles era además miembro de la Orden Secreta de los Caballeros de Malta, que tiene profundos vínculos con la francmasonería de acuerdo al libro Knights of Darkness de Francois Herbert. Y hablando de masones, otro libro titulado Scarlet and the Beast de John Daniel dice que William Donovan, el abogado y oficial de inteligencia que puso a Allen Dulles como jefe de la agencia COI, que se convertiría después en la OSS y luego en la CIA, era un francmasón de alto grado, asistente también de la Orden Templaria de Oriente, fundada por el brujo y satanista Aleister Crowley. Y estos nexos no son nada prescindibles, pues nos demuestran que la misma élite que gobierna el mundo en las sombras estuvo efectivamente tras el MK-Ultra. Es más, de acuerdo a las investigaciones del exespía y escritor Daniel Stulin, tras este proyecto de control mental estuvo también el Instituto Tavistock, un organismo creado para investigar métodos de ingeniería social, o lo que es lo mismo, formas de lavarle el cerebro a las masas. Casualmente, quien financió el Instituto Tavistock fue la Fundación Rockefeller. Quien se encargó de supervisar el programa MK-Ultra fue el químico Sidney Gottlieb, a quien ves en pantalla. Fue él personalmente quien, durante una reunión en Deep Creek Lake al oeste de Maryland, el 19 de noviembre de 1953, se encargó de verter LSD en la bebida que se tomó Frank Olson, de acuerdo al libro de Stephen Kinzer que te mencioné al inicio.
Gottlieb era el principal fabricante de venenos de la CIA y dirigió la llamada Operación Clímax de Medianoche, que consistía en reclutar prostitutas para que suministraran LSD a sus clientes sin que ellos lo supieran, mientras los agentes monitoreaban a las víctimas detrás de espejos polarizados puestos en las habitaciones. Otros tantos subproyectos de naturaleza ilegal y antiética se gestaron como ramificaciones del MK Ultra. Algunos de los principales fueron Proyecto MK Naomi, del que ya te he hablado en anteriores videos. Buscaba desarrollar armas químicas y bacteriológicas. Del MK Naomi se derivaron otros proyectos como el SPAN, que, de acuerdo al libro Una terrible equivocación del investigador H.P. Albarelli Jr., página 350, consistió en contaminar los suministros de alimentos y rociar con alucinógenos en aerosol la aldea de Point-Saint-Esprit en Francia durante agosto de 1951, hecho que causó una psicosis colectiva, dejando 7 muertos y 32 personas internadas en hospitales psiquiátricos. Proyecto Artichoke, antecesor del MK Ultra, buscaba descubrir técnicas eficaces para interrogar prisioneros y lavarle el cerebro a los soldados hasta crear así el asesino perfecto, alguien que obedeciera cualquier orden sin chistar y pudiera ser manejado por control remoto cual si fuera un robot. Para hacerlo, fragmentarían la mente del sujeto en 2 personalidades. Una llevaría su vida común y corriente y otra sería el alter ego controlado por la agencia, que se activaría a través de imágenes o palabras claves. Algo similar a lo que muestran en el libro El candidato Manchuria, llevado al cine por el director John Frankenheimer, o en la película Avengers Civil War cuando activan al soldado del invierno. Proyecto Bluebeard buscaba manipular la mente de los individuos, induciendo amnesias, disociando la psique para crear múltiples personalidades e implantando nuevos recuerdos. Uno de los artífices tras este proyecto fue el psiquiatra Donald Ewen Cameron, quien impulsó y perfeccionó la famosa terapia por electrochoque utilizada en personas con enfermedades mentales. De acuerdo a la periodista Naomi Klein y al historiador de la Universidad de Wisconsin Alfred W. McCoy, Cameron y sus colegas de la CIA crearon las bases de lo que se conoce como tortura psicológica. Las ideas de Cameron sirvieron también para escribir los manuales de contrainteligencia Kubark, conocidos por los críticos como los manuales de tortura de la CIA, 7 compendios de entrenamiento militar desclasificados en 1996, donde se describían técnicas de ejecución, extorsión, secuestro, práctica de contrainsurgencia y, por supuesto, tortura. Varios de estos manuales serían usados posteriormente por dictadores latinoamericanos como parte de su régimen en contra de los opositores. Aunque se supone a la luz de la versión oficial que el MK Ultra y todos sus proyectos finalizaron definitivamente a inicios de los años 70, ya que, según el propio gobierno, el programa de la CIA nunca logró realmente hacer avances significativos ni descubrir cómo controlar mentalmente a una persona, lo cierto es que hay pistas que nos hacen poner en duda tales argumentos. Esto que ves en pantalla es la patente US 650-614-8B2, aparece registrada en el archivo de patentes de Google desde el año 2001. Su inventor fue un tal Hendrikus J. Lust, del que no se encuentra información. ¿Sabes qué hace este invento? De acuerdo a su título, manipulación del sistema nervioso por medio de campos electromagnéticos provenientes de los monitores. En la descripción indica que a través de ciertas frecuencias se puede estimular sensorialmente al sistema nervioso pulsando imágenes por medio de pantallas. En otras palabras, control mental a través de la televisión y por extensión de cualquier pantalla. Pero esto no es nada. Otra patente, la US 601-730-2A, habla acerca de manipulación del sistema nervioso a través de pulsos acústicos subliminales. Dicha patente fue registrada en 1996 por el mismo Hendrikus J. Lust. Te invito a que tú mismo constates la veracidad de esta información buscando los códigos de las patentes. Esto es lo que se conoce como armas psicotrónicas y que por supuesto ya venían desarrollándose desde la cepa del MK Ultra.
En su ensayo Manipulación de frecuencias cerebrales y campos de energía, número 26, volumen 118, fechado el 24 de febrero de 1974, el Dr. José Delgado, neuropsiquiatra de la Universidad de Yale, escribió: requerimos un programa de psicocirugía con el objetivo de lograr el control político de esta sociedad. Tenemos como objetivo el control físico de la mente. El hombre no debería desarrollar su propia mente, es más, no debería tener derecho a hacerlo. La orientación liberal posee un gran atractivo, pero debemos llegar a controlar electrónicamente el cerebro. En el futuro, algún día, ejércitos enteros y sus líderes generales podrán ser controlados y dominados por la estimulación eléctrica del cerebro. Estos datos sugieren que el MK Ultra no desapareció, sino que continuó perfeccionándose tras bastidores. Incluso parece ser que el intento de desclasificar el proyecto mismo solo fue parte de una estrategia del gobierno para simular su desmantelación, pues quien irónicamente investigó el MK Ultra fue la Comisión Rockefeller en el mandato del presidente Gerald Ford, quien pertenecía a los francmasones. Y esto tiene sentido porque una de las presuntas ramificaciones del proyecto, y que es al parecer la más cruda por su bajeza moral, es el proyecto Monarca, que busca el control mental por medio del trauma. De acuerdo al libro Agente enterrado vivo del exagente del MI6 James Casbolt, las agencias de inteligencia, siguiendo estudios de los científicos nazis, se dieron cuenta que cuanto más intenso y terrible era el abuso sexual y la programación de terror, más fácilmente era poner capas en el control mental y los recuerdos falsos, ya que la persona que está siendo torturada es súper sugestionable. En sus libros, el investigador Fritz Springmeier unifica estas teorías estableciendo un nexo entre los programas de control mental, la orden secreta de los Illuminati que gobierna el mundo y la agenda del nuevo orden mundial. En el programa de radio International Connection de la emisora CKLN, transmitido el 4 de enero de 1998, Springmeier, como invitado, contó al entrevistador Wayne Morris que los Illuminati utilizaban diversos rituales de magia negra para programar mentalmente a miembros de sus propias familias y colocarlos en puestos clave de la sociedad. De acuerdo al autor, el presenciar, por ejemplo, el sacrificio de un bebé causaría un trauma tan grande en la psiquis del sujeto de prueba que su mente terminaría por disociarse, volviéndose vulnerable al control mental. De igual manera, Springmeier junto a otros investigadores sostienen que varias de las celebridades en el mundo del entretenimiento ganaron el éxito en sus carreras a cambio de ser víctimas MK Ultra y formar parte del culto. Ello explicaría presuntamente por qué buena parte de la televisión, el cine y la música están llenos de simbología oculta y mensajes subliminales, así como por qué estos famosos tienen vidas de excesos nocivos, depresión y conductas erráticas. Por ejemplo, en un artículo del 6 de marzo de 2007 del diario El País se nos cuenta que mientras la cantante Britney Spears estaba en una clínica de rehabilitación en Malibú tras la famosa crisis nerviosa en donde se calvió, se dibujó un 666 en la cabeza y se puso a correr por los pasillos de la clínica gritando que era el anticristo. Luego de eso intentó suicidarse. Los tabloides mediáticos dijeron en aquel entonces que se trataba de una depresión posparto agudizada por el uso de drogas. Sin embargo, si vemos este hecho tras el lente del MK Ultra, los actos del artista cobran un nuevo trasfondo. A esta creación de marionetas mentales que viene a enlazar con el abuso ritual infantil del que ya te he hablado en otros videos, habría que añadirle también la manipulación mediática como otra de las extensiones del MK Ultra y a la que se le denominó Proyecto Mockingbird. Udo Ulfkott, un periodista alemán que trabajó para el AFZ, uno de los periódicos más grandes de su país, publicó un libro en el 2014 titulado Periodistas comprados, donde revelaba que la CIA y el gobierno, junto con otras agencias de inteligencia, pagaban sobornos a los grandes medios de comunicación para que transmitieran noticias falsas y así manipular la opinión pública de acuerdo a las agendas gubernamentales. Udo fue encontrado muerto en 2017 de un repentino e inexplicable ataque al corazón. ¿Son acaso todos simples mitos y teorías de conspiración?
¿O acaso la humanidad completa está tan programada mentalmente que no quiere admitir la abrumadora verdad? Piensa en ello cada vez que te mires al espejo y con una falsa sonrisa en tu rostro te repitas a ti mismo: somos libres.